Allinchamus kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis no awalejlla kasan. Ankuna ña kay España suyumanta pacha palarimsaykichis nuqaypata sutii Maggie. Kunan aparimusaykichis kay takiyzuna Anaí Mariluan nisqata imarayku pay wicharichimun musuq videosta canalninman chayta qhawarisun. Chantapis mañariyman kay runa masinchis kay Chile suyumanta qillqarimuchunku tukuy yachasqankuta kay takiy runamanta takiymantawan chayman hina astawan yachaqasunpichus kay Anaí Marilun nisqa. Hinallatataq mañariyman tukuy runas chimparimunankuta pichus parlanku kay runa siminchista qhichwa nisqata imarayku hatun canal kananpaq tukuy riqsinankupaq imaynatachus kay rimayninchis hatarikursan wiñarisan chaypaq qusapacha kanman hatun kananpaq. Kunan parlaris Castilla gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la artista Anaí Mariluan. Ella ha subido un vídeo nuevo a su canal. Es un concierto en sí el vídeo que ha subido. Veremos una canción o dos y luego dejaré el link para que ustedes vayan a disfrutar todo el concierto que ella ha transmitido, ¿no? O ha hecho en vídeo. También pedir a todos los hermanos chilenos, a la cultura mapuche, que comenten todo lo que sepan de ella y también de la canción, es importante. Así vamos a ir conociéndonos y empatizando entre nosotros. Así vamos a eliminar las fronteras mentales que nos ponemos entre nosotros, ¿no? ¿Qué más? Invitar a todas aquellas personas quechuahablantes que se acerquen al canal, que empiecen a interactuar también, que no tengan vergüenza de hablar el quechua. Así vamos a ir levantando esta cultura. Vamos a ver la canción Concierto del Bosque. En quechua sería Sacharara Taquicuna. Como siempre, lo que yo entienda, sienta o piense con respecto a la canción, voy a comentar, así también ustedes pueden comentar en la caja de comentarios. Alguna llaqtamasis uyarinkichis kay taquita, Sacharara Taquicuna nispa taquirimonga kay taquiruna Anaí. Uyarina chayman hina yachaqasunpichus kay taquiruna kay cultura mapuche nisqamanta kay taquiruna imanispachu taquimonqa chayman hina astawan riqsisun chayman hina manaña ni perqapis ni imapis kanqachu wawqisqa hina tiyanapaq tukuy kay hatun suyu Sudamérica nisqapi kunan qallarina qhawariyta uyariyta kay taquiy. A ver, dice Quiñe Cultrún Choyu Ulcantún. Nace, dice, un cultrún nace cuando se le encierra un canto. Ya veremos. El cultrún es como un bombo redondito, pero ya ustedes verán. No sé si estoy equivocada, pero ustedes también comenten. Vamos a empezar. Ahí está traducido, ¿no? Lo que quiso decir. Ahí en el bosque. Por eso era concierto en el bosque. Es como si estuviera haciendo el cultrún. No lo sé. Ya veremos. Ahí está haciendo el cultrún. Petuma pusungulei. Petul cantuin. Un meu nyelayun ayun
più che il canto io, no il canto io. Ah, Uf, ya para empezar, el hacer ese instrumento hay que saber de qué árbol hay que hacer, el tipo de cuero, las cuerdas también hay que, yo creo que es del mismo cuero, pero ya el saber hacer para que suene bien, eso yo creo que se pasa de generación en generación, esa tradición, esa enseñanza, ¿no? Y al mismo tiempo la cultura mapuche está vivo, es evidente que está vivo. Cuando uno empieza a hablar su lengua materna es cuando empieza a revivir las culturas. Por eso es muy importante que no dejen de hablar cualquier lengua materna. Eso no significa que vamos a entorpecer el desarrollo, más lo contrario, vamos a mantener viva una cultura. Y al mismo tiempo las enseñanzas, las costumbres y todo eso. Hay que hacer virales las costumbres buenas, las costumbres malas sabemos que aquí en nuestra mente y nuestra conciencia mismo ya nos dice está mal, entonces eso eliminemos. Solamente haremos que prevalezcan las cosas buenas. Al mismo tiempo, invito yo a todas las culturas ancestrales que aún existen en toda Sudamérica, empiecen a hablar, no tengan vergüenza, no se menosprecien ni tengan miedo de la gente que venga y les diga que ustedes porque hablan su idioma, de qué les va a servir. Nos sirve porque nos comunicamos de esa forma. Si no mantenemos vivas nuestras lenguas, desaparecemos. Eso no queremos, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante con nuestras culturas, con nuestras lenguas, nuestra vestimenta, nuestros rasgos, con toda la idiosincrasia en general. Loqanini llaqtamasiqa kuna qhawarinkichis kay takiy runata imaynatachus chay cultrun instrumento, ¿no? Bumbuhina qaraman ruwasqa chantas k'ullumantawan ruwasqa, chay k'ulluta iman yachanichu ima k'ulluchu sari chantapis wakachus oveja qarachus chaywan ruwan man yachanichu paykuna yachanku chay yachayta abuelosnin hatun tatanniman tatasnin mamasnin yachachinku paykunaman chay yachaytaq kanman sapa wata wawasninman yachachinku mana chinkananpaq chantanin kay cultura mapuche kawsarishan ñuqapis nini ari kawsarichun tukuy laya culturas kawsarichunku tukuy rima runa simiykuna nisuman runa simis hatarichunku imapaq mana chinkananpaq qankuna mana parlankichis kay qhechua qallunchista runa siminchista niman chinkasun machay kananpaqqa parlarina tiyan mana p'inqakunachu p'achakuna tiyan imaynachus uyanchis kikillan kanchis acaso t'uruwanchu churakusun waqhinam tukunapaq mana ñuqanchis hatarikunanchis tiyan chayraykus nini tukuy hatarikunaykichis tiyan imarayku parlarikunanchispaq hatunyananchispaq pipis nima imarayku chayta parlasanki imamanta imapaq sirvinmi ichapis paykunapaq maya sirvinchu ñuqanchispaq sirvin imarayku wiñananchispaq mana chinkanapaq kunan uyarinallapunia Aktuleimon kurakako kisukuro falkuyalkuy fuchakete yen monyeleimun tanipula mien punyen me buena conexión con la naturaleza. Tanipula mien punyen me. Nuestros ancestros viven en las enseñanzas que nos han transmitido, en los valores que nos dan, el apreciar el bosque. Dice, canta
Ulcantuy Anaíren Mariluen. Ahora sí, a cantar la canción. Ese instrumento también lo usan en varios países de Sudamérica, en Norteamérica, Asia, Europa también. Está la bandera mapuche, el cultrún, un órgano, una guitarra, la naturaleza, la pacha. Uf, qué preciosa voz. Yo me quedo mirándola así embobada, tratando de entenderla. Pero al mismo tiempo me fascina oír otra lengua materna de otra cultura. Y al mismo tiempo decir que hay personas que aún se aferran a las enseñanzas, a las lenguas maternas como yo, para que no se pierda. A mí aquí me duele, ustedes saben por qué. Me emociona. Bueno, vamos a seguir escuchando. Noqanini llaqtamashis kay sach'arara taki imaynatachus takimun. Kay taki runa ancha sumaq wajina runa simipi. Nuqaqa hina qawarini ichapis umaypi t'ukuni ichapis yachani imaniymi munanchis chayta. Mana yachanichu. Uyarikuni. Chantapis sunquy p'uknin imarayku nanawan. Imaynatachus kawsaychiymi munanku waq kulturata. Imaynatachus nuqa kaypi atispa mana atispa rimarimusani kay runa siminchista kikinta. Uyarina kunaqa. Naturaleza, sentir esa conexión. Es como si fuese la voz de la madre naturaleza, ¿no? Los sonidos. Muchas de las artistas que cantan en las lenguas maternas, se puede decir, no son tan apoyadas, no son tan apreciadas. Pero espero que la cultura mapuche, como todos los hermanos chilenos, porque Chile ya es cosmopolita, como todos los países de Sudamérica, hay variedad de culturas, mezclas. Espero que apoyen para que siga
cantando esta artista para que siga manteniendo en la lengua mapudungun. Espero que lo haya dicho bien la lengua materna, el nombre me refiero. Espero haberlo dicho bien. Y de verdad quisiera que vayan a apoyar. No ganini llaqtamasis kay takisuna imaynatachus rimamun takininpi kay qallu mapudungun nisqapi. Mana yanapankuchu imarayku p'inqakunkuchá charaykus. Noqanini yanapananku tiyan mana chinkananpaq kay rimay. Chantapis imarayku kawsarichisan kay kulturata. Ñawpaqman apaymunan mana qunqananpaq. Charaykus noqanini kay kultura mapucheta rinanku tiyan kananim yanapamunanku tiyan wiñananpaq, tukuy riqsinanpaq. Chantapis kay tukuy suyu Chileman rinkuman kay canalman yanapaq kusachakaman. Kunan uyarinallapuni imanispachus takinqa. Relaja la canción. No sé si ustedes han sentido una relajación con la música, pero sería una relajación mental tanto corporal. Es como para tumbarse en el suelo y escuchar y sentir esa conexión con la pacha. Eso me pasa a mí con este tipo de canciones. Me gusta mucho. No sé qué es lo que quiere decir. Lo importante es lo que me hace sentir. Si me ha hecho sentir una relajación, eso es que es bueno la canción. Transmite calma, paz, y al mismo tiempo, como siempre digo yo, la conexión con la madre naturaleza, con la Pachamama. Como siempre voy a dejar el link de su canal de Anaí para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir apoyando. Es un concierto de 45 minutos, póngale, para disfrutar de un concierto amplio para aquella cultura mapuche y para aquellos que quieran conocer a Anaí. Noqanini llaqtamasis kay taki kaman challita kanman imarayku kay ukhuyta challaman tukuchin. Chantapis umay yuraqmanpis tukunman kanman hina kusa kanman t'ukunapaq, kay sunqunchista sanuyachinapaq sumaq taki. Kasan kay video hatun 44 kay video karisan pisqa pacha tawayuq ch'ininis karisan qankuna qhawarimunaykichispas. Chaymahina saqesaq canal nin kay Anaí nisqamanta qankuna rinaykichispas, suscribikamunaykichispas, munani nispa qomunaykichispas, qillqarimunaykichispas, chaskita hina apachichis tukuy laya redes sociales nikchin chaymahina wiñanqa, chaymahina yanapasun. Qhawarimuychis ama qhipakuychischu. Kay kamalla kachun llaqtamasis allinpachi waq videopi tinkuspa.